Ya, muy buenas tardes, muy bienvenidos. Estamos comenzando nuestra quinta tertulia ufológica de los días jueves en Play Kingdom, idea encabezada por LDP Magazine y Grupo Secesión. Hoy, lamentablemente, con una mala noticia, falleció la madre de Alberto Urquiza, que Alberto siempre está con nosotros acompañándonos, así que un abrazo fuerte para él y su familia. Y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿ah? En esta oportunidad para un tema que ha sido bastante controversial en muchas partes, es como es los secretos de Fátima. Así que como este es un conversatorio, no una charla, ustedes pueden ir conversando a medida que vamos avanzando las imágenes. Así que vamos viendo lo que tenemos para ustedes. Así que les vamos a dar las bienvenidas. Entonces, comenzamos. Fátima, ¿verdad o mentira? Eso es lo que nos convoca hoy día. Son tres puntos esenciales los cuales nosotros empezamos a ver cada vez que empezamos a manejar todo esto. Los acontecimientos de Fátima que sucedieron en 1917, mentira, realidad, leyenda. La pregunta central, como les digo, ¿es un mito? ¿Es una verdad? Eso se ha tratado de desentrañar los últimos 106 años, porque son 117, 2017, serían 100 años, claro, 106 años. ¿No? Entonces hay un debate entre la fe, la manipulación y un fenómeno totalmente inexplicable. Entonces vamos viendo por parte, para que comprendamos cómo sucedió todo este fenómeno atribuido a Fátima. Como contexto histórico, vamos a empezar a viajar en el tiempo, vamos a Portugal, que está contada con la presencia de múltiples civilizaciones. Estamos hablando hace 3100 años atrás, ¿m? Donde había fenicios, griegos, romanos, celtas, germanos, judíos, musulmanes, entre otros, ¿ya? Influencia en la lengua, la cultura, la etnia del pueblo portugués. Todo eso es como se va forjando lo que va a ser Portugal hoy en día. ¿Ya? Entre el siglo V y el XVI, Portugal se convierte en una potencia económica y social y cultural. ¿Ya? Expansión de su imperio desde Brasil hasta las Indias Orientales. Entonces era bastante largo el trayecto que eh, esta nación ostentaba. ¿Ya? A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, es un periodo que no tan solo fue inestable para Portugal, sino para muchas partes del mundo, ¿ah? Tanto de manera política y social. Factores claves, las guerras napolitanas y la independencia de Brasil. Eso más o menos empezaron a socavar las bases de esta sociedad. ¿Ah? Portugal participa en la Primera Guerra Mundial con unos 200.000 soldados en combate. ¿Ya? El país lucha en dos frentes, colonias africanas y europeas. En, esto, en este contexto van surgiendo distintas tensiones entre el Estado y la Iglesia Católica, compartida por otras naciones. ¿Ya? Rusia, por un lado, lidera el pensamiento anticlerical, culpando a la religión de los males sociales y políticos. ¿Ya? Este clima de crisis ideológica y religiosa influye en la política y en la preocupación y la percepción de la fe en toda Europa. Va quedando más o menos claro el mapa geopolítico en que estamos, ¿ya? Bueno, en 1910 nace en Portugal la primera república que arrastró consigo la denominada guerra religiosa, ¿ya? Se prohibió enseñar religión en colegios y se expulsaron órdenes eclesiásticas. Ya en este año hay fotografías de 1910 donde vemos jesuitas y otros más que se lo están sacando con cama y petaca, llevándoselo a la frontera porque no quieren más religión en el país. ¿Ah? Empieza, como digo, esta expulsión, hay de todos, monjes, templos, todo para afuera, no queda nada. Empiezan a haber expropiaciones de bienes por parte del Estado. ¿Ah? Estas adquisiciones habían sido en nombre de Dios. Esta se había apoderado a la iglesia de todo esto.
Aprobación de la ley de divorcio, cosa que también es pecaminosa según la Iglesia, transformando el matrimonio en un contrato civil únicamente. ¿Ah? Reconocimiento de los derechos de igualdad dentro y fuera del matrimonio de los hijos. Entonces ya estamos viendo que realmente hay una gran avance, ¿ah? A diferencia de otros políticos, con estas leyes que ellos están desarrollando. Ya se nos viene la separación total de la Iglesia Católica, la libertad absoluta del culto y conciencia, restricciones de actividades, religiones religiosas fuera de los servicios oficiales, para afuera, ¿no? Salen a luz pensiones heredadas por curas y obispos a familiares. También quiere decir que, como había pasado en la antigüedad, también, o sea, los curas y las castas más arriba tuvieron descendencia. ¿Ah? Evidencias de ruptura de votos de celibato, contradicciones de dogma de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tenemos todo un caos a nivel religioso, Estado versus religión. ¿Ya? La iglesia se encontraba en unas desventajas frente al Estado laico, ¿ya? Era la que le estaba llevando en ese minuto. Perdía la influencia institucional en las ciudades, definitivamente. En los hogares más humildes, en los campos, en los sectores más rurales, donde aún se mantienen vivas algunas historias religiosas. Entonces, acá empezamos a ver que estos relatos hablan sobre milagros, ira divina, apariciones de vírgenes y muchos santos. ¿Eh? Transmisión alrededor del fogón de manera oral. Todo esto era vía oral, no había nada escrito. Se pasaba de una generación a otra. ¿Mm? ¿Ya? Y aquí, donde se nos viene a dar vuelta la tortilla de todo esto lo que estamos viendo, el 10 de mayo de 1917, en Ponte Barca, cerca de la frontera de España, Severino Álvarez, estamos hablando de un pastorcillo de 10 años, afirma haber visto a la Virgen María mientras cuidaba su rebaño. Informó el hecho a su padre, de inmediato, este caballero se persinó, se creyó todo lo que estaba diciendo el pequeño, ¿ya? Este caso fue investigado recién en el año 1975, sin resultados concluyentes, ¿ya? Entonces, pregunta, ¿este niño realmente habrá visto una figura celestial o fue otro tipo de criatura? No lo sabemos. ¿Ah? Hay que ver también, pongámonos en el sitio, gente muy humilde, con muy pocas luces culturales, ¿ah? Y simplemente bañada en todo lo que es las religiones y supersticiones y un montón de otras cosas más, que eran lo que más los envolvía y los daba vuelta. ¿Mm? Lucía Jesús Rosas, dos santos, esta niña de 10 años, jugaba en la granja familiar junto a sus amigos, ¿ya? Observaba la aparición de una mujer sin cabeza ni manos. Aquí le pedimos a la IA que al relato oficial de ella hiciera una ilustración para que ustedes tuvieran más o menos una idea. La figura simplemente levitaba sobre el terreno. Este evento marca el comienzo de múltiples acontecimientos en la vida de Lucía. ¿Ya? Entonces, aquí ya entramos a tierra derecha. ¿Va quedando más o menos claro en el escenario en que estamos? Ya. Empiezan a suceder en todo este sector distintos hechos extraños, no solo con los niños. ¿Ah? En las zonas más rurales de Portugal se empiezan a hablar y a cuchichear que algo está pasando. Fenómenos interpretados como apariciones o ilusiones colectivas. La iglesia encuentra una oportunidad para recuperar influencia, se aprovecha de todo esto y dice, esta es nuestra oportunidad de volver al juego. Todo esto empieza en la ciudad de Ortiga o Monte o Santo, lo que estamos viendo acá, que esta ciudad, este poblado,
Esta fotografía es un poquito más reciente, no es de 1917, pero debe ser más o menos del 35 o del 40, para que ustedes tengan una idea. No cambió mucho tampoco. Así que vas dando una idea, ¿ya? Curiosamente, el 11 de mayo de 1917, el Jornal de Porto, el periódico portugués, viene un inserto publicado por la Sociedad de Contactistas y Espiritistas de Portugal, ¿ya? Se anuncia un gran acontecimiento para el próximo 13 de mayo de ese año, de 1917. Pero aquí hay una cosa curiosa en todo esto que estamos viendo. Este es el recorte original que se publicó, pero no es que te diga inmediatamente el relato, viene algo excepcional, se nos viene algo increíble esta fecha 13 de mayo. Es un mensaje encriptado, entonces que no muchos lo pudieron leer a buenas y a primeras. Tuvieron que cabecearse bastante por lo menos para poder descifrarlo. Fueron los más ilustrados los que realmente sabían de qué se trataba este mensaje. El 13 de mayo de 1917, como de ira, freguesia de Fátima, vemos a estos niños, a Lucía dos Santos, de 10 años, que está acá, a sus primos Francisco y Jacinta Marto, de 9 y 6 años. Los niños estaban pastoreando cuando, cuando un relámpago cae cerca del sector, cruza el cielo, y Lucía sugiere regresar a la casa antes de la tormenta. En ese momento, los cielos se abren envueltos en luz. Y aquí comienza toda la historia. Surge una figura de unos 80 centímetros a 1 metro de alto. Cabeza calva, traje ajustado, con líneas entrecruzadas, posiblemente acolchada, ¿ya? En sus manos sostiene una esfera lumínica. Se presenta como un ser venido del cielo. En ningún minuto dice, hola, soy la Virgen María. No, no, ningún minuto. Simplemente, ¿ah? Vengo del cielo, ¿ya? Solicita que se retiren, que se reúnan por lo menos una vez al mes cada día 3, ¿ya? Esto marca el inicio de las apariciones de Fátima, ¿ya? También tenemos una reconstrucción, tanto por lo que se recuerda de la época. Después les voy a explicar por qué se recuerda, ¿eh? ¿Ya? ¿Por qué se recuerda? ¿Ya? Ese 13 de junio de 1917 se van a revelar 3 secretos, se le dicen a los chicos. ¿Ah? La entidad promete revelar su identidad en octubre, varios meses después, ¿ya? Anuncia un gran acontecimiento para ese mismo mes. Los 3 niños son secuestrados el día 13 por Arthur de Oliveira dos Santos, administrador de Villa Nova de Ourem. ¿Ah? ¿Por qué este caballero? Esta autoridad estaba en guerra santa contra la iglesia. Y él desde un principio pensó que esta era una manipulación por parte de la iglesia, ¿sí? O de alguien más para tratar de volver a Portugal, ¿ya? Sin resultado alguno, este caballero libera a los chicos el 15 de agosto, quienes se dirigen hasta Balinos como un nuevo punto de reunión con esta entidad, ¿ya? El 13 de octubre de 1917, en el lugar, la lluvia era intensa. Esta fotografía es real, es del lugar. Mucha gente, estaba lleno, mucho lodo, el terreno estaba lleno de piedra, era ahí como cualquiera de los cerros que nosotros tenemos por aquí, más o menos peladitos, ¿ya? Y se pide a la multitud cerrar los paraguas y se les solicita formar una cadena de oración, ¿ya? En ese instante, las nubes se abren y aparece el sol. ¿Recuerdan esta frase? El sol salió anoche y me habló. ¿Recuerdan esa frase? ¿De dónde es? Encuentros cercanos del tercer. Nuevo México.
Ujú, ya. El sol salió anoche y me habló, dijo ya. Entonces, ya tenemos un referente en el fin, ¿ya? Entonces, bueno, el periodista Avelino de Almeida, redactor en jefe del periódico O Zóculo, ¿ya? De Lisboa, describe una multitud diversa. Entre ellos encontramos leprosos buscando una cura, libres pensadores conversos, vendedores ambulantes. Esto es típico, los vendedores ambulantes no ha cambiado para nada. Hay un espectáculo, ahí están los vendedores. Y no es chiste. En el mundo de Brian, en la película, no sé si ustedes la vieron, el mundo de Brian, es un tipo que nace al lado del pesebre de Jesucristo. Y todo el tiempo lo confunden con Jesucristo. Inclusive lo toman preso y todo el cuento. Y en una de su vida se le pierde una chancla. Y entonces dice, oh, nos dejó una señal. Y al rato vemos entre la multitud los tipos vendiendo chalas, porque así vea con colgante y todo. Ya, ya, entonces, ya, pongámonos, no pierden la oportunidad. Entonces, en todos lados están los vendedores ambulantes, ¿ya? Campesinos, escépticos y miles de creyentes reunidos. Aquí tenemos a este caballero Avelino, quien fue el testigo de todo esto y está escrito en primera plana, ¿ya? Avelino describe lo siguiente en el periódico. El sol tembló, el sol realizó movimientos bruscos, nunca vistos, fuera de todas las leyes cósmicas. El sol bailó según la típica expresión de los campesinos. Almeida fue criticado por sus colegas acusándolo que le estaba un interés más o menos eclesiástico, medio religioso, ¿ah? Como si hubiera sido todo algo divino. Y él mismo dice, estoy describiendo lo mismo que la gente está diciendo, y yo no estoy diciendo nada más. Si no me creen, hago un llamado a la ciencia, a los científicos, que entren en el juego y describan todo lo que estamos viendo. Estimados, adelante, adelante, adelante. Perfecto. Entonces, el profesor Almeida Garrett, de la Facultad de Ciencias de Coimbra, busca un punto elevado para observar mejor, ¿ya? Y él dice, también sale escrito en el periódico, no era algo esférico como la luna, ni tenía la misma tonalidad de los mismos claros oscuros, parecía de materia pulida. Este evento duró simplemente 10 minutos. Se observa el sol libre de nubes y bruma, ¿ya? Dos cosas, está lloviendo a cántaros, ¿ah? Está el cielo cerrado, de repente este se abre y no para de llover. O sea, por muy claro que esté, ya está esta esfera a plena luz, ¿ya? Según los testigos, dos rayos surgen de la nada, obligando a apartar la mirada. La luminosidad pasa de violeta a amarillenta. El sol parece caer en picada sobre los concurrentes, girando sobre sí mismo para luego elevarse, ¿ya? Entonces tenemos a este caballero que me costó mucho encontrar porque en todos los datos hablaban de él, pero no sabía cómo se llamaba y encontraba un registro fotográfico y lo encontré, ¿ya? Este el señor es el director del Observatorio Astronómico de Lisboa. César Augusto de Campos, Rodríguez. Él declara al periódico Oseculo, si fuese un fenómeno cósmico, los observatorios astronómicos lo detectarían con exactitud. Pero es precisamente eso lo que falla, el registro inevitable de alguna perturbación en el sistema, por pequeño que éste sea. Hay que ser franco, cualquier anomalía se dirigiría y se debería sentir no solo acá, sino en todo el sistema solar. Si estamos diciendo que el Sol realmente se movió de su posición y actuó científicamente, eso nos manda de paseo inmediatamente, ¿ya? Muchos observaron a distintos kilómetros, ¿ah?, lo que estaba pasando en Fátima. ¿Mm? Hay testigos que dicen que justamente es una esfera de luz, ¿ah?, muy resplandeciente, pero nada más. Pero
un objeto celestial, imposible. Ya. Y este caballero con cara de simpático, el conspirador que vemos acá, el monseñor Correira dos Silva, en su carta pastoral del año 1930, comenta lo sucedido. Dice, este fenómeno no fue registrado por ningún observatorio astronómico y que, consecuentemente, no pudo haber sido un fenómeno natural. Fue observado por personas de todas las condiciones. Sin embargo, el fenómeno tuvo que tener grandes proporciones, ya que fue observado desde otras localidades, situaciones en un radio de 40 kilómetros alrededor de Fátima. Entonces, fue bastante llamativo lo que estaba pasando. ¿Dudas, preguntas por ahí? ¿No? Colette, Fátima. Buena pregunta, no investigué por qué diablos tiene el nombre de Fátima el lugar. Sí, podría ser, bueno. La iglesia ve en Fátima una ocasión para recuperar terreno en Portugal, como he dicho. Después que lo han expulsado a la iglesia, a todos los cultos, ellos dicen, esta es la nuestra, entramos con todo, ¿ya? El pueblo comenta que la Virgen se presentó a los pastores. ¿Ah? El padre Manuel Núñez Formicao impulsa y alienta esta interpretación considerada para muchos el artífice de la situación. Este caballero, cuando entra en el juego, él entra totalmente sin creer nada. Se acercó a los pastorcillos, habló con ellos, inclusive hay declaraciones que él dice que esto no existe, que es una invención, que no es lo que la gente está imaginando y creyendo. Pero de repente este caballero ¡pum!, se da vuelta y empieza a apoyar la noción que realmente hay algo allá, ¿ah? Que algo está pasando y le empieza a colocar tintes religiosos. ¿Habrá sido él o habrá sido más arriba la orden? No lo sabemos. ¿Ya? Las autoridades eclesiásticas piden a los niños describir su interlocutor, ¿ya? Les solicitan que lo dibujen. Sorpresa, la imagen no corresponde a ninguna deidad eclesiástica. Lo que ellos describen es este niño flotando en el aire y que lo llaman el niño pelón o simplemente el niño pelón y su pelotita que está acá. Muchos indican que la pelotita tenía como un hilo de oro dorado que estaba conectado a él, ¿ya? ¿Ya? La pelotita hace referencia a la esfera lumínica, como les digo, que ya llevaba en sus manos, ¿ya? Nuevamente, tomé las descripciones que existen, le dije a la IA, házmelo esto, ¿no? Y fue bastante asertiva con otras descripciones que he visto por ahí, ¿ya? Los jesuitas asumen el control de la situación. Ta, 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 ta. Ya, aquí la cosa se nos pone peluda. Ellos ordenan desaparecer los dibujos realizados por los niños. No existe evidencia. Por eso les decía, si nosotros estamos llegando a esto, es que gracias a que algunos conservaban de manera oral lo que habían dicho los chicos. Pero material de ellos no existe. Fue destruido. ¿Ya? Prohíben a los pequeños hablar del tema. Su intervención se vincula con la leyenda negra que pesa sobre su orden. Entonces, ya algo empiezan estos señores a marginar y a pensar bajo las sombras, ¿ya? Lucía, llama a la entidad la señora, no Virgen María. Ojo con eso, siempre fue la señora. El pueblo, en cambio, difundía la versión de que era la Virgen, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué dijimos que era el pueblo en ese minuto? Estaba en la disputa entre la secularización y la Iglesia Católica. El pueblo era muy católico. Sí, ¿ya? Y también estaba muy acostumbrado a estos relatos, a todos estos relatos orales que hablaban de santos, milagros y otras cosas. Entonces, ellos podían ver, por decir, un gris al lado de ellos, y para ellos no iba a ser un gris, puede ser un santo, un ángel, cualquier cosa, ¿ya?
pero como la más cuerda de todo era Lucía, que decía mentira, en ningún minuto decía que era la Virgen María, ¿ya? La señora, como le decía Lucía, predijo el fin de la guerra y anunció la muerte de Francisco y Jacinta, ¿ya? Se van a morir cabritos, le dijo ya. Entonces, Jacinta contrajo la gripe española, ¿ya? Esto fue en 1918. Desarrolló una neumonía, digo. Fue trasladada a 2 hospitales para su recuperación. Lamentablemente no salió y falleció en uno de ellos en 1920 con la edad de 10 años, ¿ya? Por su parte, Francisco falleció en su casa, también víctima de una neumonía. Versión oficial: prolongados ayunos, mortificaciones y penitencias como actos de fe. Estado físico muy deteriorado. Si estamos hablando, gente campesina, mal comida, ¿ah? Sin sus desayunos, sin sus almuerzos, ¿ah? Y hacen que estos chicos empiecen a hacer todo este tipo de ayunos y penitencias, porque la iglesia lo ordena, además que los cuerpos y las defensas van cayendo. Los Directamente se dice que los decesos fueron productos de la prolongada exposición a la luminosidad de la entidad en corva de ira. También hay testigos que dicen que mucha gente que vieron estas luces, en muchos de sus rostros hay huellas de quemaduras como si se hubieran estado puestos una tarde de verano frente al sol que les llegó justamente en la cara. Y esos tipos de radiación las hemos visto ¿dónde? Hiroshima, Nagasaki. Ujú. Correcto. Chernobyl también. Entonces, Lucía, única sobreviviente del grupo de Fátima, fue obligada en 1921, a sus tiernos 14 años, por el confesor y obispo que habíamos visto, este alegre caballero, José Álvaro Correira de Silva, ingresar al colegio de las hermanas Doroteas de Vilar, cerca de Oporto. En 1928 fue trasladada al convento de la Orden de Tuy, Pontevedra, en Galicia, España. Más tarde pasó al convento de la Orden de Pontevedra. Espero que esté bien pronunciado, ¿ya? En el 25, en el convento de Pontevedra, tuvo un nuevo encuentro con esta entidad, ¿ya? ¿Entendieron? Fue visitada por la señora acá. Se le prohibió hablar de lo sucedido en Fátima, incluso con sus hermanas de congregación. Los informes dicen que ella estaba realmente no en un claustro, como el resto de las monjas, ella estaba encarcelada. Estaba en una pieza aislada, que no podía hablar con nadie. Eso es manipulación hasta el día de hoy. Fuentes oficiales indican que fue visitada por sus aposentos por Jesús, María, ángeles y otras divinidades, ¿ya? Pero ¿quién dijo todo eso? La iglesia. También. Ya. Sí. Tras aprender a leer y escribir, Lucía recibe la orden del obispo José Álvarez de Correira de Silva, el gordito simpático, como dice, ¿ya? De redactar lo sucedido en Fátima, ¿ya? Se le encomienda también escribir sus memorias. Primer manuscrito presentado en 1935. Continúa con 2 recuerdos a petición de fuentes eclesiásticas. ¿Ah? En total redactó 6 memorias. Para muchos, los manuscritos fueron tergiversados y manipulados. ¿Ya? Ya vamos a ver por qué. Pueden intervenir, chicos, ya dijeron, ¿ya? Lucía cambia su testimonio según el escrito que le entregó al padre. Este dice lo siguiente: en las estampas que he visto, Nuestra Señora parece llevar 2 mantos. Si yo supiera dibujar y si supiera, no sería capaz de representarla tal cual es, porque es imposible. Lo mismo que hacerlo con palabras. Podría solamente una sencilla túnica, lo más blanca posible, y un manto
que baje desde la cabeza hasta el borde de la túnica. Y como tampoco podría dibujar su luz y su belleza, quitaría todos los otros adornos, menos un hilo de oro que bordea el manto. Este hilo resaltaba como si fuera un rayo de sol, que brillaba extensamente. La comparación no dice nada de la realidad, pero no sé explicarme mejor. Eso fue la carta que todos conocen, pues realmente no sabemos si son las verdaderas palabras de Lucía. Lo más probable es que no. ¿Ya? Sí, la entidad solo podía hablar con Lucía y Jacinta. Y esto avispó a los movimientos femeninos de la época, chiquillas, pónganse de acuerdo, ¿ya? ¿Ya? Francisco únicamente podía verla cuando estaba arrodillado. A pesar de la multitud presente en cobas de ira, nadie más podía ver con quién conversaban los pastorcillos, ¿ya? Eso recuerda un poco Chile, años 70, Miguel Ángel, ¿ya? ¿Mm? En ese tiempo comenzaban a desarrollarse movimientos feministas en Portugal, ¿ya? Quienes se aprovecharon para dar mayor preponderancia a Lucía y a Jacinta como interlocutoras directamente, ¿ya? Que ella hablaba en nombre de la señora, ¿ya? La voz de Lucía era la voz de la entidad, para que me vayas entendiendo, ¿ya? Tras los sucesos, fin del fraude, ya entramos a otro apartado ya, fin del fraude, ¿ah? Tras los sucesos de Fátima, comenzaron voces críticas contra la acreditación del llamado milagro solar. Se organizaron una campaña de oposición cuestionando la veracidad del fenómeno, ¿ya? Entre los opositores se encontraba nada menos que el sacerdote Mario de Oliveira, este caballero que está acá, antropólogo y miembro activo de la sociedad civil. Los acompañaba el músico Pedro Barroso, quien aclaraba que la protesta no era contra la iglesia, sino contra el milagro en sí, ¿ya? La campaña contra la acreditación del milagro incluía un escrito con recomendaciones de lectura, ¿ya? Fátima Nunca Más, libro de 1999 del mismo padre Mariano Oliveira, ¿ya? Fátima, Sociedad Anónima, del 2015, ¿ya? También de Mario Oliveira. Ambos resaltan lo sucedido en 1917 como un gran oscurantismo cultural y un aprovechamiento de la ignorancia rural y por parte de la Iglesia Católica. Y no nos queda más aquí, señores. Para el centenario de Fátima se confiaba, por lo menos este padre, que la visita del padre Francisco, el Papa, pusiera fin a lo que muchos consideraban una farsa. Ya iban a ser 100 años y era hora que se dijera la verdad. Aquí entran estos dos señores, la investigación de Fina y de Joaquín. Joaquín Fernández es un historiador y profesor de historia de la Universidad de Fernando Pessoa, Oporto, Portugal, cofundador del CETEC, Centro de Transdisciplinario de Estudios de la Conciencia, y Fina de Armada, Josephine Teresa Fernández Moreira, historiadora, máster en estudios sobre las mujeres, premiada por su obra Mujeres navegantes en tiempos de Vasco de Gama. Ambos sostienen que el acontecimiento en Fátima hay algo más que lo que se narra oficialmente. ¿Va quedando claro más o menos? Ya, ya. Están súper concentrados, están súper concentrados. Ya, están súper concentrados. Ya, ya. En 1978, Fina de Arma y Joaquín Fernández tuvieron acceso directo a los documentos oficiales secretos del santuario de Fátima. ¿Ya? ¿Mm? Fueron los primeros en leerlos en décadas. Incluso la propia iglesia hasta el día de hoy no tiene acceso a ellos. ¿Ya? Es más, los jesuitas han intentado muchas veces llevarse
los papeles y no se les permite, por mucho poder que tengan. Por lo menos ahí van ganando Fátima 1, 0, ya, ya. Entonces, sí, detectaron manipulación de lo ocurrido por parte de los jesuitas, por lo que estamos comentando, ¿ya? Llegaron a la siguiente conclusión. Fátima, como fenómeno histórico, religioso y cultural, es verdad, ¿ya? Dualidad entre la fe y la manipulación institucional, sí, ¿ya? Persistencia del misterio, los tres mensajes aún ocultos, ¿ya? Milagro, mentira o negocio, eso es lo que ellos empiezan a plantear. ¿Mm? Concluyeron que existió una conspiración orquestada. Los pastorcillos nunca estuvieron frente a una presencia celestial. Los investigadores sostienen que se trató de un visitante fuera de este mundo. ¿Ah? Encuentro cercano anunciado por un grupo de contactistas en un periódico de 1917. Señalaban que sería un acontecimiento importante para el mundo. Esta foto que estamos viendo acá también ha sido manipulada. No existe. Es gracias a la IA. Imagínense, hoy en día se puede manipular todo. Imagínense en el pasado cómo se sacaban el jugo para tratar de manipular la información. ¿Ya? Se menciona, escuchen bien, a Carolina Carreira, hija de María Carreira, figura clave en la construcción de la capilla de Cova de Aira, la que estamos viendo acá. Esta niña dice que también tuvo un encuentro cercano, ¿ya?, con un niño de 9 a 10 años, muy similar a lo que vieron los pastorcillos, ¿ya? Se comunicaba sin palabras, posiblemente telepatía, ¿ya? Fina de Armas y Joaquín Fernández descubrieron la manipulación de los tres secretos, ¿m? Concluyendo que nunca fueron revelados en realidad. El cura de la parroquia que registró los hechos narrados por los niños, que terminó abandonando el lugar por considerar que las apariciones no correspondían a la Virgen María. Imagínense, un hombre santo quebrantó su fe, no su fe, digamos, sino la manera en que se estaba orquestando todo esto a través de los poderes eclesiásticos, y dijo: señores, yo hasta aquí nomás, a manera de institución, y, y yo me bajo aunque siga el mundo andando. Así que eso en parte. Descripción: la entidad por parte de los primos. Esto sí que se mantiene. Medía aproximadamente 1 metro de altura. Vestía un sayo blanco y dorado, acolchado por sus costuras. Llevaba una capa blanca. En el pecho portaba una esfera interpretada como el Sagrado Corazón. Descendía hacia los niños por una rampa lumínica, flotando en lugar de caminar, con un rostro bello de ojos oscuros. Porque esto es lo que se ha podido rescatar. Como les digo, se destruyeron los dibujos que ellos tenían, pero se mantenía por lo menos la descripción de estos relatos. Se lo pasé a la IA y la IA me construyó esto. Un monoide, justamente. Sí. Testigos afirman que se trataba de un disco metálico, lo que vieron volando ese día 17. O también algunos lo interpretaron como un vidrio que se interpuso ante el sol. ¿Ah? Dentro de este disco, según los testigos que estaban ahí, se veían 3 figuras interpretadas como la Sagrada Familia. Una figura levantó una extremidad, considerada como la bendición de San José para muchos. Una vez era un grillo, Lucho, échate para atrás. No sé. Entonces, ya. Se describió un globo plateado en el cielo. Las nubes se movían contra el viento, ¿ya? Se observaban pequeños objetos lumínicos danzando en el cielo.
Uno de estos objetos golpeó el rostro de la hermana de Carolina Carreira, la chica que ya habíamos mencionado, que había visto a este pequeño niño de entre 9 y 10 años. ¿Ya? Ujú. En 1980, Finas de Armada publica Fátima, lo que sucedió en 1917, obra que marca el inicio de su investigación independiente sobre las apariciones. ¿Ya? Une fuerzas con Joaquín Fernández y escriben El secreto de Fátima, la historia oculta de los misterios, apariciones y las conspiraciones de los jesuitas. ¿Ya? Esto es en el 2007. Y presenta como una novelización investigativa sobre los pastorcillos y la manipulación del relato. Este por lo menos está en español. Si ustedes lo quieren conseguir, yo creo que por Amazon, Buscalibre, lo pueden pillar. El otro está en portugués. Ya. Los investigadores conformaron una trilogía de carácter académico y crítico. Existen 3 libros: Luces Celestiales, las apariciones de Fátima y el fenómeno de los ovnis, 2005. Secretos Celestiales, la historia oculta del incidente de Fátima, 2007. Y Fátima Residence, el fenómeno de la aparición en ufología, psicología y ciencias, del 2008. ¿Ya? Finas de Armas falleció en el 2014. ¿Ya? Esos libros también no están traducidos al español, pero si se atreven a leerlo, bienvenido sea. ¿Mm? Ya. Como conclusión, ¿ah? Sí, dígame. Y no chistes, sí. La Iglesia supo aprovechar el contexto político en Portugal, cuando se intentaba reducir su poder. Con el tiempo, Fátima se convirtió en una ciudad negocio, lamentablemente, ¿ya? Como sucede con Lourdes en Francia. Y me van a perdonar por aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué cosa? Tenemos acá un negocio, donde van miles de fieles todos los años. Ah, los Vázquez. Tenemos los Vázquez y tenemos también el santuario San Pedro ¿dónde está la tirana? San Pedro de la Paz, ¿no? Sí. Y tenemos también un poquito más callado de Bulla y el santuario de Sor Teresa de los Andes, ¿ya? ¿Mm? Sí, no, estamos teniendo acá. No, el Vaticano, ¿a qué sí? Dime. ¿Mm? Sí, y no es chiste. Sí, sí. Bueno, el diario El País lo calificó como Fátima, milagro, mentira y o negocio. ¿Ya? Conclusión. Vamos llegando al final. Los 3 mensajes entregados por Lucía están custodiados actualmente en el Vaticano. Están en el Vaticano, ¿ya? Nunca se conocerá su contenido real. Todo ha sido manipulado, ¿ya? Los 3 secretos de Fátima, revelados oficialmente por la Iglesia, son una visión del infierno, acá, el infierno, una advertencia sobre Rusia en la Segunda Guerra Mundial, ahí está la bandera comunista por allá arriba, y la culminación en el atentado contra un obispo vestido de blanco. Esto se interpreta como los atentados que ha tenido el Papa, ¿ya? En la cabeza de la iglesia. Ya, sí, sí. Bueno, algunos esperaban que el Papa, como les digo, ahora cuando se celebraron los 100 años, considera esto directamente un fraude. Pero ¿qué hizo la iglesia? Siguió con esto adelante, ¿ya? El 12 de mayo del 2017, durante el centenario, Francisco canonizó a Francisco y a Jacinta Marto, los hermanos, primos de Lucía. El sacerdote Mario de Oliveira encabezaba la petición de desmontar el mito, negando la veracidad de las apariciones y condenándolo a un simple negocio, ¿ya? Esto lo explica en el diario El País, que en su movimiento no se oponía a la visita del Papa, pero sí rechazaba
la farsa y el negocio, ¿ya? Pedían a Francisco que expulsara a los mercaderes de los templos. Eso es lo que estaba pidiendo directamente los curas del lugar y que son los que mantienen hasta el día de hoy la custodia de todo el secreto de Fátima, de todo el papeleo, ellos los mantienen a resguardo, ¿ya? Lucía fue la única sobreviviente del grupo, ¿ya? Vivió recluida en un claustro con escasas salidas al exterior. Una de ellas fue para entregar el tercer misterio al Papa Juan Pablo II. Falleció en el 2005 a los 97 años. Con su muerte se perdió la verdadera historia de Fátima y nunca se sabrá su mensaje. ¿Mm? Eh, ¿Y quién era la extraña luminosidad o criatura o ser o entidad que estuvo con ella? ¿Mm? Entonces, con esos señores, hemos concluido con esta presentación sobre Fátima. ¿Opiniones? Ahora podemos conversar un poquito más libremente. Dígame. Según los investigadores del fenómeno OVNI, ¿cuál es la teoría más aceptada dentro de los investigadores? ¿Que esto es una entidad extraterrestre, es un ser tradicional? ¿Qué es lo que...? Hasta el minuto no hay No hay nada... no hay luces, no hay nada claro que... Tampoco se sabe si es externo, si viene de otra dimensión. Ya, también se dice, pues las características que dicen que es un niño pelón, ojo oscuro, muy parecido, claro, a una manera humanoide, también podría ser un viajero del tiempo. ¿M? Entonces, que quiso venir a advertir de algo quizás, y no estamos realmente preparados. ¿Ah? O sí lo estamos, pero creen que no lo estamos y se tratan de manipular los mensajes de manera incoherente para tratar de pensar con... No, lo que decían simplemente los contactistas, que era bastante interesante, es que en este anuncio publicitario sobre su agrupación y lo que hacían, como era un mensaje cifrado y encriptado, los que eran más osados y podían descifrar todo esto, es lo que decía el mensaje, que venía un acontecimiento, ese era el mensaje, que venía un acontecimiento el día 17 de mayo de 1917. Así que los más osados supieron, ¿cómo se llama? Descifrarlo. Ujú. ¿Opiniones? Pues, no, lo que pasa, claro, de haber sido totalmente un invento de estos tres niños, tampoco habría habido personas del mundo científico que dijeran que de esto ser un fenómeno natural, astronómico, se habrían cumplido ciertas condiciones. Correcto. Entonces también descarta que sea una invención de los niños. Ujú. Además, tanta gente que de alguna manera igual vio algo que sintieron que los quemaba. Claro. O sea, de alguna forma se descarta que sea un invento probablemente total. Claro, por la cantidad de gente que estaba presente, las quemaduras que sufrieron muchos de ellos, existe una evidencia y uno de los avistamientos más grandes, uno de los encuentros más grandes que hemos tenido. Así que es muy curioso cómo hasta el día de hoy es todo manipulable. ¿Ah? Hoy en día con los medios de comunicación no hay que tener mucha confianza tampoco, porque no sabemos si es verdad o mentira lo que nos están contando, porque cada uno lo acomoda a su gusto. Claro. De haber sido propiamente tal una figura religiosa, según el canon católico, los niños lo habrían dicho, porque los niños eran, me imagino, criados en la iglesia católica. Correcto. Entonces, de haber visto a la Virgen, la habrían reconocido. Correcto. Y ellos no dijeron eso, entonces muy sospechosos no lo dijeron. Es otra forma totalmente distinta. Así que eso. ¿Y tú qué nos puedes comentar? No, lo que pasa es que este fenómeno, yo lo he realizado como una operación de inteligencia, science, una psicología de inteligencia. Correcto. Básicamente tiene que ver con momentos que se produjo en la Tierra, el superconvulsionado, las fuerzas, los poderes terrestres, los otros estaban en el sitio, estaban ahí, por lo tanto, algo pasó y fue utilizado, pero algo pasó. Correcto. Agarraron a estos niños y
dijeron, ya, esto nos sirve mucho, le sirve a la iglesia, le sirve a todo el mundo. O sea, imagínate que uno de los secretos condenó el comunismo, Ujú, ¿ya? Mandó a que Rusia se hiciera más católica, o sea, que cayera bajo el poder de la iglesia, que la ujú, Rusia siempre ha sido puta, hasta el día de hoy, ujú. ¿no? Entonces sí, es un análisis que uno puede entender que tiene de todo lo que dice que parece una operación psicológica de gran escala, como se han hecho muchas, esta no es la primera ni la Correcto. última, y les ha resultado hasta el día de hoy. Ahora, también hay que ver esta concentración de gente concentrada en un solo tema, como es la Milano, la Virgen y todo, causa una energía que sí genera cambios en la gente, genera cambios en el ambiente, porque nosotros somos las pilas que tenemos mucha capacidad, pero no lo conocemos. Sí. Por lo tanto, esto que fue una operación, para mi gusto, también tiene como vida propia, o sea, se acabó la operación, pero es posible. Ujú. Ahora que sea comercio, no comercio, porque la gente puede ir, no entrar en la parte comercial. Ujú. ¿No? Es lo mismo que pasa aquí en los Vázquez. En los Vázquez. Y en la Tirana. Que se corta la carretera y todo. Uno puede ir a los Vázquez y punto, no hay para qué comprar ni nada. Ujú. O sea, es culpa del chancho que le da la derecha. Correcto, sí. Café es fuerte. Sí, ¿qué dices, Colette? Me acabo de dar cuenta que ahí en la tele cuando esto está pasando ahí en la óptica, cuando Ah, sí, pasó un nombre. Sí, la torre, sí. mira, tengo en la vista, Mm. que no me haciendo eso. Sí, no muy bueno. Pero bueno, Básicamente, más o menos lo que se puede analizar de distintos puntos de vista en una operación. claro, está muy bien orquestada. Lo que mismo hablamos la otra vez con de Miguel Ángel acá también. Claro, lo mismo. Ujú, Bueno, ella no es extraño, pero sí. ujú. Así que eso. El Papa que tuvo contacto con el Ujú. Sí, si no me equivoco fue en la década de los 60. Sí, que fue en el jardín del Vaticano. Sí, sí, eso fue posterior. Hay uno de los papas que tuvo un encuentro cercano al tercer tipo, con una de estas entidades que estaba caminando por uno de los jardines. Sí, eso está... Hicieron una charla de eso, porque no sabía ese caso. Yo no sabía. Sí, que uno de los papas, si lo recordamos, desde la década de los 60, si no me equivoco, si alguien googlea por ahí, salimos al tiro del... Sí, fue testigo, ¿cuánto se llama?, de una entidad que lo visitó. Así que... Y él mismo lo dijo. ¿No? Y él mismo lo dijo, ni siquiera hubo filtro, así él mismo lo dijo. Y nadie podía refutarle, era el Papa que estaba hablando. Entonces, sí, eso. Cambiémoslo, ya. Vamos por leña, necesitamos humo blanco. Así que eso, pero bueno, eso. Sí, correcto, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿quieres comentar algo más antes que nos vamos? Porque acá Andrea del grupo Secesión, que estaban justamente con nuestro amigo Urquiza, que lo estamos despidiendo, eso estamos comentando. Uh-huh. Correcto. Información. Correcto. Uh-huh. Uh-huh. Démosle con eso entonces. Pero no sé, analizar precisamente esta Uh-huh. pero tiene varios elementos de la parte no ingenua de la operación psicológica, porque lo que vino después de los 60 es Uh-huh. todavía eran Fallan. Sí. Y eso que no. Sí, y eso que no me ha llegado el MK Ultra todavía. Sí. ¿Ah? Vamos a hacer un sorteo. No, hoy día no. Sí. No. Que después de 50 años se puede siempre, no sé si viste las revelaciones de los ovnis que tiró el gobierno de Trump desde Trump 1, y uno ve uno, no sé si, imagínate si guardaron bajo 4 llaves puras lucecitas lo que debe haber. Lo que no lo dicen, pero bueno.
han prometido resultar. Correcto, sí. Bueno. Ya. Bueno, vamos a dejar la grabación hasta aquí. Vamos a seguir conversando ahora de manera privada. Así que un agradecimiento por parte de LDP Magazine, que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, nuestra página web, leer nuestras revistas también online, darnos sus opiniones, decirles lo que les gusta, no les gusta, qué les gustaría leer, y también de nuestros programas, también del grupo Secesión, que tiene su revista a través de Telegram. Así que eso. Tenemos 4 revistas, son online, una de cultura general, cultura arte, una de geopolítica, una de aeronáutica y una que ven ovnis. Le invitamos a que ustedes se unan a nuestro Telegram para que les llegue, porque ahí nos pueden permanecer por el artículo y todo. Y para eso tenemos un QR que está ahí, está ahí arriba. Ahí arriba, no pueden seguir. Ingresar al QR, pueden ingresar fácil. Y bajar la revista, sí. 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 Ya, bueno, así que le damos las gracias también a Play Kindle que nos da este rinconcito. Así que nosotros ahora le damos las gracias y nos preparamos para la próxima tertulia ufológica. Así que, Albert, perfecto. Un abrazo, se les quiere y muchas gracias por asistir. Gracias.